El tiempo para completar un examen es aproximadamente normal, con una media de 37 minutos, y una desviación estándar de 2.1 minutos. La curva de campana representa la distribución de los tiempos de prueba. La escala en el eje horizontal es igual a la desviación estándar. Complete los cuadros indicados, luego responda las preguntas en la página siguiente. Comencemos con la media o mu, que está en el centro de la distribución. Y debido a que sigma, o la desviación estándar, es 2.1, mu plus sigma es igual a 37 más 2.1, que es 39.1. Continuando a la derecha, mu más 2 sigma es igual a 39.1 más 2.1, que es 41.2. Y mu plus i sigma es igual a 41.2 más 2.1, que es 43.3. Y ahora a la izquierda de la media, mu menos sigma es igual a 37 menos 2.1, que es 34.9. Mu menos 2 sigma es igual a 34.9 menos 2.1, que es 32.8. Y mu menos 3 sigma es igual a 32.8 menos 2.1, que es 30.7. Y ahora continuemos en la próxima diapositiva. Tendremos que usar la regla empírica para completar las siguientes declaraciones. ¿El 68% de los tiempos de prueba fueron entre qué horas? La regla empírica nos dice que aproximadamente el 68% de los datos cae, más o menos una desviación estándar de la media, que para nuestros datos es de 34.9 a 39.1. Aproximadamente el 68% de los tiempos de prueba caen entre 34.9 minutos y 39.1 minutos. Luego, el 95% de los tiempos de prueba fueron entre qué horas? Aproximadamente el 95% de los datos cae, más o menos dos desviaciones estándar de la media, que para nuestros datos es de 32.8 a 41.2 minutos. Este intervalo contiene aproximadamente el 95% de los tiempos de prueba. De nuevo, los tiempos son de 32.8 minutos a 41.2 minutos. Para la tercera declaración, el 99.7% de los tiempos de prueba fueron entre qué horas? La regla empírica establece que aproximadamente el 99.7% de los datos cae, más o menos tres desviaciones estándar de la media, que en nuestro caso es de 30.7 a 43.3. El 99.7% de los tiempos de prueba se encuentran entre estos tiempos de prueba, que nuevamente son de 30.7 minutos a 43.3 minutos. La última afirmación, el 50% de los tiempos de prueba fueron inferiores a ¿cuántos minutos? Recuerde que para una distribución normal, la media, la mediana y la moda están todas en el centro de la distribución, que está aquí. El tiempo de prueba es de 37 minutos, donde el 50% de los tiempos de prueba son inferiores a 37 minutos, y el 50% de los tiempos de prueba son por encima de 37 minutos, y por lo tanto tenemos 37 minutos. Por esta última declaración, espero que hayas encontrado esto útil.